Muy buenas, buen provecho a todos. Como siempre decimos, y si algo no fue bien o como esperábamos, pues pedimos disculpas de antemano. Como siempre toca el turno del pregón, entonces rogamos por favor a la gente un poco de silencio, y porque este año, pues bueno, como siempre tenemos unas pregoneras de lujo, vecinas, que son Ana Rosa Villazón y Cristina Rodríguez, las farmacéuticas, la farmacia de Entrerranes. Y si todos mantenemos un poco el silencio, pues nos gustaría escuchar a ver qué nos cuentan. Así que un aplauso muy fuerte y aquí las tenemos nosotros. Todo queremos dar las gracias a quienes pensaron en nosotras para ser las pregoneras de este año. Aunque sinceramente creemos que se os están acabando las ideas porque hay que buscar mucho para acordaros de nosotras. Después de 45 años en la farmacia, la historia empieza mucho antes y quizá no todo el mundo la conoce. De pequeña, mi hermana y yo vivíamos justo encima de la farmacia. En aquella época los medicamentos se dispensaban por una de las ventanas de la casa y las asistencias eran muy escasas. Mi tío Luis, que era dentista, pasaba consulta los jueves y el médico en aquel entonces era Agustín Follaca. Con nosotros estaba Piedad. Los domingos veníamos a misa a Castillejo. Otras veces subíamos andando a ver a sus padres que vivían en el Monte Cañeu, y recuerdo perfectamente el olor de las lámparas de carburo porque entonces no había luz. Donde hoy está el consultorio había una huerta que trabajaba Maurina y Lalo. Al otro lado estaba Palmira, Manolo y Esther. Recuerdo también a Ángel el del Molí, abuelo de Marcelino el entrenador. Una vez me salvó cuando me lancé con la bicicleta cuesta abajo y acabé perdiendo el control. Rosa, la del bar, fue quien me llevó a coser la barrilla. Y cómo no recordar el bar Cantábrico con Emilio y Sofía, que era uno de los grandes puntos de encuentro. Más tarde nos fuimos a vivir a Villaviciosa y estudiamos internas en Oviedo porque no había instituto en la villa. Cuando estaba estudiando farmacia falleció mi padre con tan solo 53 años. Fue un golpe enorme para toda la familia, pero nunca dudé de que quería terminar la carrera y volver aquí a Ventaleranes. Mi padre era una persona muy querida, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, y creo que ese espíritu de servicio ha acompañado siempre a nuestra familia. Mientras estudiaba en Santiago, la farmacia siguió adelante gracias a Tino, a mi madre, a mi hermana y a mi tía Laura, que la regentó hasta que terminé la carrera. A los 25 años empecé a trabajar aquí y me casé con Quique, el mejor marido, padre y compañero que se puede tener. Tuvimos dos hijas, Catalina y Cristina. Las dos estudiaron farmacia, aunque Catalina acabó siguiendo otro camino, yo soy escritora, y de Cristina, ¿qué os voy a decir? Muchos de los que estáis aquí la conocéis bien. No podemos sentirnos más orgullosas de nuestras dos hijas. Y casi sin darnos cuenta pasaron 72 años. 45 años trabajando en casa, en un lugar donde todavía conocemos a las personas por su nombre, donde hay tiempo para escuchar, donde nos seguimos mirando a los ojos y donde intentamos ayudarnos unos a otros. Y eso os lo aseguro, es un privilegio. Para mí es un honor recibir este reconocimiento a la trayectoria profesional de mi familia. Mi bisabuelo Salustiano fue farmacéutico en Villaviciosa, después lo fue mi abuelo Pedro, más tarde mi madre y ahora yo aquí en Castillejo. 4 generaciones ligadas a esta profesión. Yo no llegué a conocer a mi abuelo, pero me encanta cuando alguien entra en la farmacia y me cuenta alguna historia sobre él. Siempre aparece la misma idea, que era una persona generosa, cercana y dispuesta a ayudar. De mi madre destacaría muchas cosas, pero sobre todo su honestidad, su sentido de la responsabilidad y su ética profesional. También ella fue quien me enseñó algo que hoy parece revolucionario y que en realidad es puro sentido común: la importancia de la naturaleza. ¿Cuántas veces la habré oído decirle a alguien que fuera a caminar, que respirara el aire limpio, que bajara
que esta sabiduría la aprendió de las generaciones anteriores, de esas personas a las que muchas veces estamos aportando a la sociedad, cuando en realidad deberíamos escucharlas más, aprender más de ellas y respetarlas más, porque a veces tengo la sensación de que nos estamos desarraigando. Vivimos deprisa, consumimos demasiado, pasamos demasiado tiempo delante de las pantallas y cada vez estamos más desconectados de lo esencial. Quizá deberíamos volver un poco a lo sencillo, comer más alimentos de verdad, caminar más, tomar el sol, beber sidra, hablar más con los vecinos, compartir más tertulias, más bailes y más tiempo juntos. Somos unos privilegiados. Tenemos la asociación de Cuido Me Cuídame, el centro de día, la guardería, el Cantábrico, el Gavitu, Morís, la peluquería de Mons, el Afigar, todos los bares de alrededor, Valentina, el rancho Narguelu, y muchos servicios, como consultorio de farmacia, que hacen que esta comunidad siga viva. Y además hemos demostrado algo muy importante. Cuando nos unimos, somos capaces de defender aquello que queremos. La movilización contra las baterías fue un ejemplo de ello y creo que todos podemos sentirnos orgullosos. Por eso queremos dar las gracias a toda la gente de Castiello, de Quintes, de Quintueles, San Miguel de Arroes, Peón, Candanal, Arroes, Careñes, Villaverde, San Justo, Arruel, Goles y tantos otros lugares que forman parte de esta comunidad. A todos los bares, comercios y vecinos que siempre nos ayudaron. Gracias por acompañarnos durante todos estos años. Nada en esta trayectoria había sido posible sin todas las personas que nos han acompañado en el camino. Gracias a Tino, Celina, Bea, Fanny, Jorge y a tantas personas que han formado parte de esta familia profesional. Creo firmemente que nuestra obligación como farmacéuticos pasa por la formación permanente. Solo así podemos afrontar los retos de una profesión que lleva impresa la vocación de servicio público. Queremos agradecer especialmente a las compañeras que forman parte de nuestro equipo. Noelia, que lleva media vida con nosotras, Fanny, Raquel, Estela, Corina y Benedicta. Su trabajo, su lealtad y su profesionalidad han sido y siguen siendo fundamentales. También queremos dar las gracias a todas las personas que han trabajado y trabajan en el centro de salud. Siempre hemos intentado colaborar y ayudarnos mutuamente porque compartimos un mismo objetivo, cuidar de las personas. Y quiero mencionar especialmente a María José, que además de ser una magnífica profesional, es una gran amiga. Y por último, que mi abuelo, mi madre y yo hayamos podido desempeñar nuestra labor sanitaria aquí, en Castiello y en Montalerranes, rodeadas de tan buenos compañeros y vecinos, ha sido uno de los mayores privilegios de nuestra vida. Gracias por vuestra confianza durante todos estos años, gracias por este reconocimiento, gracias a toda la familia y amigos que han venido hoy a apoyarnos y a acompañarnos, y a la Asociación de Les Fiestes que hace posible esta super fiesta con todo el trabajo que conlleva, y a pasarlo bien y muchas gracias. En agradecimiento por haberse atrevido a ser pregoneros, que no lleva un papel fácil, de unos detalles por parte del ayuntamiento, a quien agradecemos, y un recuerdo de parte de la asociación de vecinos. Artesano que quiere haceros entrega de un detalle hecho a mano por él también.
despedimosles con un fuerte aplauso. Bueno, y como siempre hacemos un homenaje a algún vecino colaborador que, gracias a Dios, pues disfrutamos de bastante ayuda, de gente que nos ayuda del pueblo, y entonces eso hay que agradecerlo. Entonces tenemos una persona que lleva muchísimos años, digamos que como 15 años colaborando en la fiesta, y no vamos a hacerlo subir al escenario, pero vamos a hacer lo que venga aquí adelante, porque vamos a entregar un galardón en agradecimiento a la colaboración a Fernando Cocaña, vecino de Venta de Ranes y colaborador. Y un aplauso, por favor, para él muy fuerte, y que se venga acercando para acá, que lleva un colaborador muy importante y sigue ahí al pie del cañón. Así que no contaba con ello, pero bueno, una encerrona. Aquí tenemos a Fernando, un aplauso para él. Y muchas gracias por seguir ahí al pie del cañón tantos años. Vamos a... Ahí, Ferna, ahí vamos a sacar la foto de él. Que el escenario está un poco peligroso para subir. El galardón también para Rosy, para la hermana, pero bueno, hoy no puedo estar presente, así que después, si bien por aquí, ya lo entregaremos. Y tenemos aquí a Juan Luis Villaverde, como dije, un vecino artesano, que él mismo por sus propias manos, pues todos los años hace algún detalle y quiere entregar él en su nombre a algún vecino en agradecimiento. Él nos va a contar ahora. Buenas noches, queridos vecinos, queridos amigos. Y ya la primera no, ya la segunda. Esta vez va la vencida. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor alcalde por su presencia, pero no antes, y no quiero que pase desapercibido nada, quiero dar las gracias a una persona que ha llevado al frente de esta comisión de festejos y asociación de vecinos su labor inconfundible. Este detalle es muy pequeño en comparación con lo que él merece. Esta persona es Pablo. Ahora hay una persona que colabora siempre con esta comisión de festejos, aportando siempre con su bien hacer, un menú o algo así por el estilo. Esa persona es Joaquín Ordieres de El Faro de Pines. Si está por ahí, que se acerque, por favor. Claro que sí. Joaquín, ¿estás por ahí?
ya sabéis, el año pasado empecé creando un premio que lleva mi nombre. Mi nombre es Juan, pero he cogido el apodo de Elieto Baristo por mi abuelo, que era Baristo Piñola. Este año va para una persona que por su incansable siempre colaboró con esta asociación de vecinos y esta comisión de festejos, y sobre todo en las labores de iglesia y su bien hacer hasta ahora. Esa persona se llama José Ramón Sariego Álvarez. Que se acerque, por favor. Ramón, acércate para acá, anda. Ramón. Bueno, muchas gracias y hasta el año que viene que preparemos un mes. Tenemos aquí a Ramón, un aplauso para él, que va a hacer y Juan Luis entrega aquí al lado del escenario del premio que lleva el nombre de Juan Luis. Entonces, nada más, no vamos a dar más la chapa. Gracias a todos por venir. Ahora vamos a empezar con la fiesta y después, cuando ya estemos un poco metidos en fiesta, haremos el sorteo de las rifes. O sea que nada, muchas gracias a todos por venir y venga a disfrutar.